Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y vamos a abordar el tema de Venezuela tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional en ese país, y para eso contamos con el análisis y la reflexión de Marco Teruggi. Marco, una de las cosas que están en disputa, digamos, en los medios es hasta dónde puede subsistir políticamente el señor Guaidó ahí, porque algunos, incluso desde los sectores propios de Caracas, dicen que debería ir preso, que se le debería instaurar los procesos judiciales por usurpación, corrupción, etcétera, etcétera. Y otros que dicen que de hacerlo le convertirían en la víctima que requiere Estados Unidos para justificar acciones de orden, incluso de orden militar. ¿Cómo ves el presente y futuro inmediato del señor Guaidó en esa lógica? Bueno, es una gran pregunta y es objeto de muchos debates en Venezuela. Efectivamente, hay sectores que plantean que, tomando en cuenta la magnitud de los actos realizados, debería ir preso. Ahora bien, sabemos que esto es parte, digamos, de un escenario complejo donde hay que ver qué se puede, qué conviene, qué es necesario. En el discurso de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el presidente, habló con mucha fuerza acerca de la necesidad de la reconciliación, el diálogo y el perdón, pero que algunos crímenes no queden bajo impunidad. Eso me parece que va a ser parte de lo que se va a ir abordando en las próximas semanas. ¿Qué conviene? Si un acto de justicia necesario en base a lo que se realizó o una apuesta que Guaidó finalmente quede sin ningún tipo de peso político, que de hecho realmente no lo está teniendo. Entonces, ahí hay que ver cómo se mueve. Ahora, en lo inmediato, Guaidó va a ser una imagen virtual, digamos. Yo creo que si algo ha quedado demostrado en los últimos meses es que ha perdido todo tipo de capacidad de movilización, de convocatoria callejera. Y creo que eso es el principal punto. O sea, ese respaldo político que él tenía en el origen, al principio, estoy hablando de enero, febrero del 2019, lo ha perdido y nunca más lo ha recuperado. Por lo tanto, ¿qué conviene? ¿Que siga en esta situación de ir quedándose solo y haciendo reuniones vía Zoom? ¿O que vaya preso por los actos cometidos, no solamente él, sino varios y varias más, y que entonces pueda, digamos, generar un cambio no necesariamente previsto de la dinámica? Creo que eso forma parte de los debates. Claro, Marco, ahora te haría la otra pregunta a propósito de las últimas declaraciones que he escuchado de parte de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, así como del presidente Nicolás Maduro en cuanto a los desafíos y los retos que tiene por delante el gobierno y la institucionalidad política y económica de Venezuela, y tiene que ver con la recuperación económica. ¿Hasta dónde efectivamente con esta nueva Asamblea se elimina un foco de tensión y se pasa más bien a las prioridades fundamentales, estratégicas del gobierno y de la población, que es establecer la economía? ¿Cómo miras ese panorama? Bueno, me parece que ese panorama más complejo, digamos, ¿no? Primero, hay que pensar una recuperación en el marco de un país bajo bloqueo. Uno puede debatir, y es bueno hacerlo, acerca de cómo se llegó a esta situación, que es una combinación de variables. No todo se explica por el bloqueo, una parte importante se explica por el bloqueo. Ahora, la posibilidad de revertirlo hoy está muy limitada por la dimensión de lo que está desplegando Estados Unidos, que bloquea la industria, las cuentas, las transacciones, el oro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una serie de debates. El chavismo ya adelantó el año pasado que la principal apuesta pasa por lo que se aprobó bajo la ley antibloqueo, que es una ley que busca atraer a capitales privados nacionales e internacionales, privados, internacionales, pero también públicos, uno podría estimar, y ese proceso se va a hacer, según han dicho, a puertas cerradas. Por lo tanto, hay en este momento un desarrollo de una trama de intentos de capitales privados para ingresar en áreas claves de la economía que no son públicos. Si eso funciona o no, creo que va a determinar centralmente la capacidad de, primero, detener la caída de la economía venezolana. Es una economía que retrocede en el Producto Bruto Interno de forma sistemática y sostenida en los últimos 6 o 7 años, y luego volver a comenzar a crecer. Esos son los dos tiempos: detener el deterioro, recomenzar a crecer. La principal apuesta está pasando por ahí, el gobierno lo ha dicho de forma muy clara, y eso me parece que es la columna vertebral de la estrategia. Ahora, junto con eso, hay temas urgentes que abordar, como es, por ejemplo, la situación de
Pienso en los servicios o pienso en los salarios, que son realmente muy bajos. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional para eso? No tengo la respuesta, pero gran parte de que la población vea con expectativa el nuevo poder legislativo pasa porque desde ahí se hagan propuestas, campañas y resoluciones a estos problemas inmediatos. Si no, es probable que haya una Asamblea Nacional que hable en términos del gran conflicto político, histórico, internacional, geopolítico, mientras la cotidianeidad de la gente sigue marcada por estos problemas de agua, de gas, de gasolina, de salario, de precios, y sin que haya una respuesta. Esa es un poco la complejidad de Romero. No hay respuesta inmediata, y eso me parece que también es algo que es muy claro hoy. Claro, pero entonces ahí también te acotaría un elemento que vale la pena considerarlo ahora en este momento y tiene que ver con esta declaración de no reconocimiento de Guaidó. ¿Crees que efectivamente la Unión Europea, que acaba de hacer esa declaración, podría también bajar las tensiones, garantizar, digamos, un marco de relaciones de orden comercial y económico mucho más directas, menos contaminadas y tóxicas en función de lo que dice y hace Estados Unidos? Sí, la Unión Europea emitió un comunicado donde habla de la Asamblea Nacional Saliente de Guaidó, desde donde se desprende que si es la Asamblea Nacional Saliente no reconoce la continuidad de la Asamblea y por lo tanto no reconoce la presidencia interina de Guaidó. Esto había sido ya anticipado en las últimas semanas en algunos artículos que plantean que justamente la Unión Europea estaba debatiendo acerca de cómo manejarse ante esta situación, donde no reconocen a Maduro, no reconocen a la Asamblea Nacional que acaba de asumir, pero tampoco reconocen la continuidad de la Asamblea Nacional que dice Guaidó que continúa. Esa es un poco la posición que están teniendo. Yo plantearía como pregunta, no como afirmación, si esta posición es una posición realmente aislada, o sea, dentro de la complejidad de la Unión Europea, primero que nada, porque hay que poner de acuerdo muchos gobiernos, o si también puede anticipar o dejar ver qué es lo que está pensando la futura administración de Estados Unidos, ¿no? Si son cosas que van por carriles separados o que tienen algunos puntos por debajo de la mesa en contacto, como primera pregunta. Ahora bien, la Unión Europea, en términos de bloqueo económico, tiene sí sanciones sobre una gran cantidad de dirigentes del proceso bolivariano, pero no tiene una serie de medidas drásticas de bloqueo a la economía venezolana. Por lo tanto, lo que haga o no haga la Unión Europea en términos de la economía no es realmente determinante para que Venezuela pueda oxigenarse y salir de esta situación. Así que creo que hay que verlo sobre todo en términos diplomáticos y en esta idea de tal vez el 2021 sea el año donde finalmente se pueda retomar el diálogo que había tenido lugar en el 2019 y que esta vez sí haya algún tipo de resolución, no tal vez definitiva, sino intermedia, pero que ya no sea la posición de la administración de Trump, que era solamente levanto el bloqueo si renuncia a Maduro, sino que se pueda trabajar en un punto intermedio. Claro, y a propósito de eso te preguntaría más en la mirada y en la perspectiva regional, ¿cómo entender la postura del llamado Grupo de Lima, que en la práctica ya no tiene ningún prestigio, digámoslo claramente, porque sabemos qué gobiernos y qué presidentes están en ese grupo? ¿Cómo entender en esta lógica que la Unión Europea dice una cosa y el Grupo de Lima dice otra? Bueno, el Grupo de Lima primero fue una construcción hecha desde Estados Unidos para un asedio diplomático a Venezuela. Dentro de eso hay actores mucho más agresivos como Colombia o Brasil, que de hecho son los primeros que declararon que no reconocen la nueva Asamblea Nacional. Y luego, digamos, lo que se llama el Grupo de Lima como tal, que hace bastante tiempo que no tiene iniciativa real o un peso, ¿no? Ese peso incluso en un momento regresó a la OEA a través de Almagro, que ha sido un actor clave en el intento de desestabilización. Mi pregunta es, y no la hago yo, la hacen estos análisis demócratas que te comentaba, ¿el eje de la apuesta estadounidense va a seguir vía OEA, Grupo de Lima, o puede que intente acercarse a lo que es el Grupo Internacional de Contacto, donde está la Unión Europea, algunos países de América Latina, y que finalmente lo que se esté dibujando es el escenario de un diálogo con posibles acuerdos? Si eso es así, el Grupo de Lima, que es una posición radical, Luis Almagro, que es el golpismo como pasó en Bolivia, van a tener menos protagonismo. Eso es justamente lo que se está definiendo. Ahora, tengamos en claro un elemento central. Esto se define centralmente desde Washington, digamos. El elemento central de todo diálogo, posible acuerdo o no, pasa por Estados Unidos. Lo demás, lo que diga Iván Duque, lo que diga Bolsonaro, lo que diga Mario Abdo de Paraguay, finalmente son elementos secundarios. Ahí no hay autonomía de política exterior, ahí hay una serie de lineamientos prefabricados que se
dictan de forma muy evidente, creo yo, en la agenda venezolana, y eso es repetido. Si la posición cambia de Estados Unidos, va a haber un cambio en el Grupo de Lima y en aquellos que siguen ese posicionamiento. Claro, muy de acuerdo con eso, Marco. Y la última pregunta entonces te haría respecto a esto. ¿Hasta dónde incluso lo que ocurre en este momento con un Jorge Rodríguez de una alta credibilidad política, de un reconocimiento interno, incluso dentro del chavismo, como uno de los nuevos cuadros potentes dentro de la lógica política de Venezuela, y Nicolás Maduro podrían, digamos, entablar diálogos más profundos, más dinámicos, más activos con la propia oposición que está dentro de Venezuela? ¿Crees que efectivamente se genera un nuevo campo de entendimiento, de coordinación para sacar al país de la situación crítica por culpa del bloqueo? Sí, efectivamente. Ahora, a eso agregaría varias cosas juntas. Primero, la oposición está más fragmentada que nunca. Hay un sector de la oposición que fue a elecciones legislativas, un sector que no apuesta al bloqueo y al golpismo, que no fue a esas elecciones, y aquellos que se mantenían con Guaidó, a su vez se subdividieron ahora con la continuidad administrativa. Entonces, todo ese arco está absolutamente fragmentado como un archipiélago y tiene frente así el asunto de que este año hay elecciones a gobernadores. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer? Aquellos que se abstuvieron, ¿van a ir, no van a ir, van a presentarse? Bueno, eso forma parte de las divisiones. Y no hablar, y ni hablar de aquellos sectores que quieren la intervención y no están con Guaidó. Hay como 5 o 6 sectores o dirigentes o espacios diferentes hoy en la oposición venezolana. Ahora bien, eso tiene una capacidad de decisión y negociación, pero siempre todo está relacionado con lo que pase desde Estados Unidos. Y esa es la complejidad de Venezuela. ¿Cuánto se puede acordar en lo nacional y avanzar si no tiene a su vez una traducción en lo internacional? Entonces, ese es el punto. Incluso Capriles en su momento jugó un poco con esta idea de me presento si la Unión Europea reconoce. Bueno, eso es lo que hay que poner todas las piezas juntas para un acuerdo, que es lo que finalmente se necesita. Es decir, está claro desde Estados Unidos que así como estaban no van a lograr su objetivo, y también está claro desde Venezuela que recuperar una economía bajo bloqueo es muy difícil. Por lo tanto, ambas partes principales están interesadas para negociar. Y en el medio, actores de oposición, algunos más lúcidos, otros más derrotados, que están viendo cómo reacomodarse y sobre todo, como habrá elecciones, muy pocos dentro del país quieren quedarse por fuera de la posibilidad de disputar algún tipo de poder institucional. Claro que sí. Muchas gracias por tu atención y por la reflexión, Marco. Te mando un abrazo. Que tengas un buen año además. Un abrazo fuerte. Gracias a Marco Teruggia. A propósito de lo que ocurre en Venezuela, muy importante lo que acaba de mencionar, porque efectivamente la cancha, la democracia, la disputa política está dentro de Venezuela y eso hay que consolidar y hay que potenciar, como lo diríamos de cualquier otro país. No se nos ocurriría jamás decir que la disputa política, por ejemplo, entre la oposición y el gobierno de Brasil, por mencionar un solo caso, tenga que depender de la agenda de los Estados Unidos. Por supuesto que no. Así que en la misma lógica exigimos al mundo entero y en particular a los medios de comunicación que se hacen eco de esa matriz desde Washington, que entiendan que la democracia se disputa en Venezuela, con Venezuela y entre los venezolanos. De eso seguiremos hablando aquí. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.